Escuchas Ecos de Aed. El famosísimo predicador del siglo pasado, Charles Spurgeon, decía, un sermón sin ilustraciones es como una casa sin ventanas. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de Aed, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Saludos y bienvenidas sean todos y todas a este podcast Ecos de Aed. En esta nueva temporada, nuestra temporada número 4, que lleva como título Narrar para transformar, Storytelling con propósito en comunidad. Soy Jessica Lugo, directora ejecutiva de la Asociación para la Educación Teológica Hispana, y me gozo de poder compartir este espacio con el doctor, pastor, reverendo, teólogo y escritor Harold Segura. Bienvenido, Harold. Bueno, muchísimas gracias, Jessica. De verdad que estoy muy contento, muy agradecido de poder participar en Ecos de AED. He escuchado varios de los episodios y para mí, repito, es un honor acompañarte en este momento. Muchas gracias y un saludo para tantos amigos y amigas de AED. Amén. Y para nosotros es un doble honor tenerte en medio nuestro y que seas nuestro invitado especial para esta temporada de un tema que ha estado en estos últimos tiempos sonando en medio de la iglesia, en medio de la vida cristiana, en medio del quehacer del ministerio y que ¿quién mejor que tú para que nos hables del dicho tema, ¿verdad? Del famoso y en moda storytelling. Y me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué es el storytelling? ¿Y por qué necesitamos el storytelling? Bueno, lo resumiríamos tratando de ser muy concretos. Es el arte antiquísimo de contar historias y de contarlas bien. Cuando yo te digo es el arte antiquísimo de contar historias, esto nos conecta inmediatamente con la fe cristiana, Mm. porque la fe cristiana, por cierto, nace dentro de las grandes narraciones ya desde el Antiguo Testamento y con Jesús ni se diga. Entonces es el arte de contar historias que con el paso de los tiempos y sobre todo en las últimas décadas, ese arte se ha afinado mucho más por parte de comunicadores, comunicadoras, mercadeo en general. Yo creo que hay una apropiación excesiva del storytelling de parte del mundo del comercio y del mercado. Pero qué bueno que AED me haya invitado para hablar de este tema, enseñar un curso, escribir un manual. Estoy muy agradecido por eso, para recuperar ese antiquísimo arte y darle el sentido que tiene que tener en la iglesia. Narrar historias para transformar con el Evangelio de Jesús. Amén. Me cautiva y me llama la atención cuando hablas del antiquísimo arte de contar historias y me viene a la mente la pregunta de por qué necesitamos historias Sí, y sí, por qué necesitamos historia hoy. sí. Y yo agregaría, si me permites, por qué las necesitamos en las iglesias. Porque Totalmente. en nuestras iglesias generalmente estamos muy acostumbrados y estamos muy formados en nuestros seminarios y universidades para el arte de predicar, que no siempre incluye el arte de narrar y de Mm. contar historias. Entonces yo creo, no solamente para la iglesia, sino para el mundo en general, tenemos un exceso de información. Antes teníamos 3 canales de televisión, 5 canales de radio, un periódico Una para hacer enciclopedia. y una enciclopedia para hacer como una caricatura de generaciones anteriores. Pero hoy tenemos un exceso de información, pero al mismo tiempo, Jessica, mire, un exceso de conexión humana y mucho más exceso de transformación. Es decir, tenemos personas con mucha información
pero que esa información no apela a las transformaciones humanas que tanto estamos necesitando hoy. Wow. Entonces, el contar historias no es sencillamente dar información, sino llegar a las sensibilidades humanas más profundas, porque el ser humano capta mucho mejor la narración que apele a su vida, que apele a sus necesidades y que aporte transformación y dé sentido de vida. Y eso es posible a través de eso que estamos llamando antiquísimo arte de narrar y de contar historias. Qué interesante, llama mi atención cuando mencionaste que narrar no es lo mismo que predicar. Y si nos puedes, ¿verdad?, abundar un poco más de eso y conectar la importancia entonces de ambas cosas para Sí, lograr la transformación en sí, esa sí. conexión humana que mencionas. Y te doy gracias que hagas la pregunta porque seguramente aquí me van a escuchar algunos de mis viejos estudiantes de homilética y predicación. Por varios años yo enseñé homilética y predicación y seguramente se estarán preguntando, hey Harold, ¿y qué pasó? Bueno, ¿dejaste la homilética y la predicación para entrar al storytelling? No, no. Ujú, Yo creo que el arte de narrar historias es el mejor complemento, quizá el complemento que más estamos necesitando para una predicación mucho más afectiva mm, y una predicación que logre eso que mencionábamos ahora, que son sentidos de transformación social y humana. humana. Porque en el púlpito tenemos también, ahí diríamos, exceso de conceptualización teológica y Mm, doctrinal que nos hace falta mantener, claro, pero que venga siempre con ese complemento que el apóstol Pablo, los profetas del Primer Testamento y el gran maestro del arte de la narración, que es Jesús, que agreguemos ese complemento para que los conceptos se iluminen, lleguen a la vida, pase por los afectos y digamos, eso que yo había entendido como concepto en la predicación de introducción, punto uno, punto dos, punto tres, conclusión, tenga una narración que apele a mi vida y me permita preguntarme qué tiene que ver esto con mis formas de vivir el evangelio, de ser un ciudadano, de ser papá, de ser mamá. Entonces es el complemento que yo creo que más estamos necesitando para un púlpito también más cristiano, como lo narró y como lo hizo Jesús al compartir su mensaje de buena nueva. amén. Entonces, ¿por qué debemos contar historias? Yo creo que debemos contar historias y si me permite, yo diría, nunca las dejamos de contar, Mm, porque quienes predicábamos y quienes enseñamos predicación, quienes seguimos predicando, siempre usamos eso que en los medios evangélicos llamamos la ilustración. es las Yo creo que ilustraciones, sí, correcto. tú y yo nunca hemos dejado de predicar sin las ilustraciones, incluso cuando yo tengo un mensaje, ayer prediqué en la iglesia, yo me estaba preguntando, ¿dónde va la ilustración? ¿Dónde va la historia? Y ahora que estoy más consciente de la importancia que tiene ese arte de la narración y del contar historias, me doy cuenta que efectivamente siempre lo contábamos, pero hacerlo más intencional no solamente adorna el sermón, no es un adorno, Mm, es que logra llegar al corazón mismo del mensaje que queremos predicar. El famosísimo predicador del siglo pasado, Charles Spurgeon, decía, un sermón sin ilustraciones es como una casa sin ventanas. Entonces oh, diríamos hoy, en el contexto nuestro, una predicación sin la narración de historias es como una casa que no le pones ventanas para que entre aire, respiremos y nos encontremos en casa con el evangelio. sí. Me fascina esa ilustración que haces como analogía para la narración de historias y entonces viene a mi mente, Harold, que
el narrar historias que en efecto afirmamos que siempre hemos hecho, pero el rescatar esa narración de historias como parte de nuestra predicación se convierte entonces en un vínculo o en un conector para crear entre quien predica y quien escucha empatía, conexiones, memoria. Sí, ¿Está, sí. está correcta mi aseveración? No, no, totalmente correcta, totalmente correcta. Y algo que habría que agregar también como para comprender la importancia que tiene ese arte de narrar historias es lo que la neurociencia también nos está diciendo, cómo es que el ser humano aprende, cómo es que el ser humano logra escuchar un mensaje que tenga sentido para su vida. Por una parte, la neurociencia, que habla de todas esas conexiones a través de las cuales el ser humano aprende, pero también la historia de la cultura, que dice que el ser humano es un ser humano narrativo. La Es un famosa tradición oral. Sí, mira, ahí está. Incluso cuando yo estaba preparándome para el curso Storytelling, encontré que el ser humano primero contó historias antes que cualquier otra cosa y las contaba en forma gráfica. Mm, Esas viejas cuevas que encontramos, donde se nos habla de la historia, de los primeros seres humanos, que siempre, incluso antes de hablar, dibujaba y lo que dibujaba eran historias. mm, Entonces, algunos opinan, mira, el ser humano es un ser humano narrativo, aprende narrando, se expresa narrando, y para quienes hemos tenido hijos e hijas, cómo las narraciones de verdad nos dan la razón en ese proceso, nos dan la razón en que es así como se dan los procesos de aprendizaje, contando, narrando. Entonces está en la misma esencia de ser humano. Y yo creo que eso es lo que hay que rescatar también, comprendiendo mm. el valor que hay en todo esto. Wow, mucho para digerir, pero resulta de momento obvio, pero a la misma vez resulta necesario, ¿cierto? Cuando mencionabas hace un rato el hecho de que somos expertos en el sermón tradicional de introducción, 3 puntos y conclusión, en ocasiones, sin darnos cuenta, eso se convierte hasta mecánico, ¿verdad? Y robótico. Y me parece que rescatar este asunto de la narración de historias como un complemento al sermón, que luego más adelante vamos a hablar que no se limita a solamente al sermón, ¿cierto? Sino Sí, que se puede utilizar en otros aspectos, pero me parece entonces que lo que estamos diciendo es que esta disciplina ancestral se hace, necesaria para lograr dejar huellas. sí, sí, es disciplina ancestral y apunta a dejar huellas. Por cierto, cuando uno hace el ejercicio, volvamos a lo de los hijos y las hijas, para recordar, por ejemplo, o tratar uno de examinar qué tanto impacto causó un valor de la fe que uno les enseñó. Generalmente, cuando ellos recuerdan cuando ese concepto o ese valor se les enseñó a través de una historia. Mm, Y yo creo que allí todos estos recursos que tenemos para la enseñanza de la fe en niños y niñas lo han hecho muy bien, porque generalmente a lo que acuden son a las historias. Yo ahora estoy recordando cómo aprendí yo las primeras lecciones siendo católico en mi infancia, cómo aprendí la Biblia con un librito que se llamaba como Historia Sagrada. mm, ¿Y qué era lo que había allí? Historias. Se narraba la historia de Adán, la historia de Noé, la historia de Abraham, la historia de Josué. La que más encantaba para niños y niñas era la historia de Jonás, pero era la historia sagrada, incluso llegaba a la pasión, muerte y resurrección, pero contada con historias e ilustrada, con unos dibujos, unos grabados. Entonces, recordamos mejor lo que se nos narra.
y yo creo que allí tenemos una gran oportunidad para la predicación, para las conferencias cristianas, para los contenidos en redes sociales, para la escritura cristiana, para la enseñanza en universidades, en escuelas, en colegios. Es decir, la aplicación, y muy bien lo dijiste, es muy amplia de este arte cristiano de la narración. Para ir concluyendo este primer episodio donde ciertamente establecemos la base para afirmar que hay poder en el contar historias y en ese contar historias logramos impactar vidas. ¿Qué pensamientos finales quisieras compartir con todas las personas que nos escuchan, verdad? Tenemos una audiencia de pastores, pastoras, líderes laicos, académicos y público en general. ¿Qué pensamientos Sí. finales nos quisieras compartir en este primer episodio introductorio sobre reconocer la importancia de contar historias? Bueno, antes de caer en la tentación de dar una clase sobre cómo se cuenta historia, vamos a hablar más de eso quizá en otro episodio. Yo diría sencillamente que aquí en el narrar historias no hay que aprender algo nuevo, sino recuperar algo que siempre hemos tenido, desde la escuela, desde las historias que nos contaron los abuelos y las abuelas. Mire, siempre lo recordamos principalmente por las historias que nos contaban y eran historias de vida, lo que habían vivido en la finca, lo que habían vivido migrando, lo que habían vivido, cómo nos impactaron esas historias. Y sencillamente, dándonos cuenta del impacto que eso ha tenido en nuestra propia formación de vida, decir, claro, aquí más que una ilustración para adornar una conferencia, lo que yo necesito es llegar a una conferencia que llegue al corazón, afecte y aspire a la transformación. Y para eso no voy a dejar la conceptualización de temas, sino poner en el centro narraciones de vida, narraciones que afecten nuestras vivencias y nos inviten al cambio al que nos invita el Evangelio. Ya Amén. después vendrá la Importante. técnica. Sí, ya después vendrá, ¿y cómo se hace? ¿Cómo la organizo? ¿Cómo la mejoro? Ya. Sí, vendrá eso, pero lo primero yo creo es la conciencia del valor que eso ha tenido en nuestra vida y de que no estamos hablando de algo que acabamos de descubrir, sino algo que ha estado siempre en nuestro corazón y vivencias eclesiales y familiares, Jessica. Amén. Te escucho hablar, Harold, y vino a mi mente una experiencia en una clase que yo ofrezco sobre evangelismo contemporáneo. Y una pregunta que siempre suele surgir es, ¿cuál es la relevancia del evangelio? Y mi contestación siempre es la misma. No es que hagamos del evangelismo uno relevante, porque el personaje central del evangelio, que es Jesús, en sí mismo es relevante, ¿verdad? Pero es cómo buscamos maneras, estrategias, formas de comunicar, ¿verdad? Las buenas nuevas del evangelio para que precisamente se haga relevante para la vida de ese otro y esa otra que escucha. Y mientras te oigo, viene ese pensamiento a mi mente porque no estamos aquí buscando la quinta pata al gato, ¿verdad? Estamos rescatando algo que en esencia ya tenemos y conocemos, que en nuestra tradición cristiana se llama Cristo Jesús, y partiendo de esas buenas nuevas, narrar historias que dejen Sí, huellas. sí. Así que un mensaje de cierre para concluir este primer episodio, Harold. A ver, un mensaje de cierre. Si las narraciones que hemos guardado en el corazón, las hemos guardado por el impacto que ellas nos han dejado, ¿por qué no poner en el centro del anuncio del Evangelio la narración para generar impactos y aspirar a transformaciones como lo hizo Jesús?
Esa sería mi invitación para que sigamos pensando y nos preparemos para próximos episodios, doctora Jessica. Muchas gracias, doctor Harold Segura. Y con esa invitación, cerramos este primer episodio de esta cuarta temporada de nuestro podcast Ecos de AET, que lleva como nombre Narrar para Transformar y Storytelling con propósito para la comunidad. Te damos las gracias, Harold, por estar con nosotros, infinitamente agradecidos, y también gracias a aquellos que nos sintonizan en esta hora, y le invitamos a que se conecte con nosotros en una próxima ocasión, donde, mire, en el episodio número 2 vamos a estar hablando de la estructura, de la forma, de la técnica, de los personajes. Así que sintonícenos y continuemos juntos aprendiendo y dialogando y reflexionando sobre este importante tema de la narración de historias. Harold, gracias y que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.